compartamos, traigamos a nuestros hijos que conozcan de la palabra. Es un tiempo con el Señor y bueno, de aquí ya se puede ir al súper, al parque, a donde usted quiera, pasarla bonito con su familia. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del día de hoy, hermanos. Le puse por nombre Brilla. Brilla, así se llama. Déjeme, abro aquí mi tema. Gloria a Dios. Ahí está, es que lo traigo aquí listo para compartir. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 34, versículo 28. Iba a poner de base ese texto de Mateo que ahorita vamos a ver y no me adelanto, donde habla acerca de que somos luz. Pero toda la semana, ¿verdad? Más bien no toda la semana, ya tengo varias semanas, ¿verdad? Pensando en este texto, y me venía mucho a la mente el poder compartir acerca de esto. La semana pasada estuvimos platicando un tema acerca de los Therians, así es de que chéquelo, ¿verdad? Estuvo muy interesante, lo invitamos a analizarlo, el tema de la semana pasada. Y en la página de YouTube está, recuerda que tenemos página de YouTube y ahí están los temas. En Facebook de pronto los quitan, así es de que estamos subiendo, grabando, para que grabemos ahí el tema de hoy también. Porque luego me preguntan y luego ya en Facebook los borran después de 30 días, ya no es igual que antes. Así es de que Éxodo capítulo 34, versículo 28. Lo tenemos, si no lo tiene no se preocupe, aquí lo leemos juntos. Pero la idea es que nos hagamos diestros en tener la palabra de Dios. Así como somos bien buenos ya que hasta sin ver escribimos mensajes de textos en WhatsApp, ¿verdad? Que sin ver ya casi abramos directamente en la Biblia, ¿verdad? Sin ver, hermanos. Así como somos diestros, muchas veces, hermanos, no tenemos la Biblia física. Aprendamos a cargar con nuestra Biblia física para que la tengamos en la mano. ¿Qué tal que yo le estoy leyendo alguna herejía o una mentira? Usted se la va a creer, ¿verdad? Nada más porque está aquí confíe en nosotros, ¿verdad? Que estamos leyendo palabra de Dios, pero siempre tenga en su mano la escritura lista. Éxodo 34, 28. Si no alcanza a buscarla, no se preocupe, no se pierda, y vamos a leerla en este texto. Dice, está un poquito largo, pero ahí va. Dice, y él estuvo allí, está hablando de Moisés. Dice, él estuvo allí con Jehová 40, ¿qué? Y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fíjese, ahí estuvo con el Señor 40 días, ahí en el Sinaí, ¿verdad? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel del rostro, de vuelta lo dice, era resplandeciente. Y tuvieron, ¿qué tuvieron? Miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes o principales también de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ¿qué puso? Sobre su rostro. Cuando venía Moisés de delante de hablar con él, ¿verdad? Perdón, leí mal, ¿verdad? Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Es decir, Moisés se quitaba el velo hasta que cuando estaba en la presencia del Señor. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandado, es decir, seguía sin el velo. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner su velo, después de que platicaba con las personas, ¿verdad? Sobre su rostro, hasta que entraba a hablar
con Dios. Vamos a orar. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia dándote gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Señor, el día de hoy yo te pido que hables a través de mí y no a pesar de mí. Señor, que fluyas a través de mis labios y que quites de mí, Señor, la falta, el pecado, Señor, y que hable con sabiduría. Sé, Señor, ser tus labios, dame el temor, Señor, para ello. Toca los corazones de cada persona que esté en este lugar para que podamos entender y comprender tu palabra. Te necesitamos en Cristo Jesús. Amén y amén. El que tiene oídos para oír dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ocupar nuestro lugar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, qué tremendo este texto, ¿verdad? Cómo Moisés entra en el monte Sinaí, estando ahí en el monte Sinaí, que también es llamado el monte Horeb. Cuando estaba en este monte, dice la Biblia que estuvo 40 días en la presencia del Señor y que no comió ni bebió agua. Esto es algo milagroso porque los especialistas hablan de que el no tomar agua, ¿verdad? Durante tantos días, durante tanto tiempo te vas exprimiendo, tu cuerpo se va exprimiendo. Sin embargo, este hecho es milagroso en el caso de Moisés. En este ayuno son los únicos dos personajes, aunque algunos hablan de Elías. No hay esa claridad, ¿verdad? En relación como Moisés y como Jesús, quien ayunaron 40 días y 40 noches. Y podemos, hermanos, ver el milagro del Señor, ¿verdad? De guardarlos por ello. Y dice la palabra que el Señor le da los mandamientos ahí en el Sinaí, ¿verdad? El Señor le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿sí? Y bueno, él descendía y dice que cuando regresa, ¿verdad? Él lo ven y resplandecía su rostro, dice en el texto. Y Aarón, ¿verdad? Su hermano se asombraba y los que con él estaban. Y es interesante que él dice que cuando él se acercaba, ¿verdad? A la presencia del Señor, cuando él salía de la presencia del Señor, hablaba con el pueblo con el rostro brillando. Pero cuando él ya dejaba de hablar con el pueblo, se tapaba el rostro. Cuando venía a la presencia de Dios, se volvía a poner se quitaba el velo, ¿sí? Hablaba con el Señor, resplandecía, salía resplandeciendo con su rostro, ¿verdad? Y hablaba al pueblo con el rostro resplandeciendo. Él no se ocultaba solamente, ¿verdad? Cuando ya no hablaba con el pueblo, nos dice en este texto. Y ahí vemos, ¿verdad? A Moisés caminando hacia el monte Sinaí, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad? Regresando. Mire qué impresionante debió haber sido, ¿verdad? Porque dice el texto que se tapaban los ojos, les daba miedo. Y aparte, hermano, los deslumbraba. ¿Cómo verían? O sea, yo no sé imaginarme. Por ejemplo, veo estos focos que están aquí al frente, y hay focos que puedo ver. Allá de aquel lado les puse un foco porque estaban muy oscuros en aquella esquina pero cuando tú ves los focos estos de frente, te deslumbran, ¿verdad? Probablemente sería así el rostro de Moisés. Tal vez, ¿sí? Y esta imagen nos describe un poco, hermanos, cómo se vería ese rostro de este siervo del Dios, que en la Biblia dice que no había uno como él, tan manso en toda la tierra. Interesante, ¿verdad? Mire, nada más, qué impresionante. Me encontré estas imágenes y me impactaron, hermanos. Ver ese, y pensar cómo sería el momento en el que Moisés sube, y cuando el Señor le habla, dice la Biblia que los truenos, ¿verdad? Se escuchaba la voz de Dios como truenos, que la montaña vibraba ante el poder, la presencia y la palabra de Dios. Vibraba esa montaña y la voz de Dios la escuchaba Moisés. Y mis hermanos, cuando él bajaba con este rostro iluminado. Qué poderoso, hermanos, es nuestro Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Pero también qué misericordioso, porque entrar a la presencia de Dios y no morir. Imagínense. En la Biblia solamente habla de otro personaje, ¿verdad? Que tenía un rostro resplandeciente. ¿Quién era? Jesús, ¿verdad? Con su rostro resplandeciente, hermanos. Ojos de fuego, ¿verdad?
Qué hermosa imagen, hermanos. Y no imagen como un símbolo de adoración, sino qué hermosa fotografía, qué poderosa, ¿verdad? Ha de haber sido este momento en el que el pueblo de Israel está viendo a Moisés descender del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿verdad? Y con ese rostro que alumbraba, o sea, decir, wow, es Moisés, será Moisés, porque no lo alcanzo a ver. Pensarían tal vez que era un ángel, pero no, ellos sabían que era Moisés porque conocían su atuendo, porque podían verlo, ¿sí? Hermanos, hoy vamos a hablar acerca del tema de brillar. Pero fíjense, en muchas ocasiones, cuando las personas hablan de brillar, generalmente, ¿verdad?, se hace referencia en las películas, en los cuentos, ¿verdad?, en estas caricaturas de Disney. Se hace notar las cosas buenas de nosotros. Se hace más referencia a la maximización de nuestras virtudes. Es decir, cuando dicen brilla, brilla, mariposa, ¿verdad?, te pueden llegar a decir. Se hace más en referencia a la maximización de nuestras virtudes, a la exaltación de nuestra persona, al enfoque de nuestros atributos, al crecimiento del yo. Esto es bueno en cierto sentido, ¿verdad?, cuando se hace desde un punto enfocado. Pero es un tanto humanista. ¿Qué es el humanismo? El humanismo, hermanos, es una doctrina, una filosofía más bien, que surgió alrededor de los 1500 después de la etapa de la Edad Media. En el Renacimiento viene esta línea filosófica llamada el humanismo, donde todo se centraba en el hombre y en la exaltación de sus atributos. Ese es el humanismo, ¿sí? Digamos, se entiende porque en la Edad Media, que también fue llamada Edad Oscura, que no es en su totalidad cierto el tema de la Edad Oscura de la Edad Media, pero, ¿verdad?, en esta Edad Media donde se centraba todo en la religión, y que bueno hubiese sido que en Dios, ¿verdad?, porque si se hubiese centrado en Dios hubiera sido hermoso, pero donde la iglesia tradicional centraba, ¿verdad?, todo en la religión, ¿verdad?, en los papas, en los obispos y hasta cierto punto en Dios, pero no de la manera totalmente correcta. Hermanos, el hombre, ¿verdad?, viene el Renacimiento y hay un despertar de las artes, ¿sí? Una nueva ola en el despertar de las artes, y viene para ese momento la Reforma Protestante. Se descubre América, ¿verdad? Se dan cuenta que la tierra no era cuadrada, que no era plana, sino que era redonda, y entonces viene el humanismo. Todo se centra en el hombre, y el hombre pasa a ser lo más importante en el arte, en la música, ¿verdad?, en la pintura, en la danza, en todas estas áreas, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros hablamos de brillar, normalmente la gente se centra en esta visión humanista. Pero cuando estas motivaciones son mal encausadas, en muchas ocasiones, familia, se puede ocasionar conductas narcisistas en las personas y hasta cierto punto egoístas, ¿verdad? Cuando te empiezan a decir, bien, brilla, tú puedes, eres el mejor, échale ganas. A veces inclusive sobrevaloramos a las personas. A veces nosotros como padres, inclusive a nuestros hijos, tú eres el mejor, y aunque el muchacho vaya sacando, ¿verdad?, 5 y 4 en la secundaria, no, tú eres el mejor, y empezamos a decirles cosas que no son, y sobrevaloramos. No estoy hablando de no motivar a nuestros hijos, desde luego que tenemos que hacerlo en amor, pero a veces lo hacemos de manera desenfocada, y entonces caemos a un brillo idolátrico. ¿Qué es el brillo idolátrico? Bueno, es cuando conviertes, ¿verdad?, esa exaltación de la persona en adoración, ¿verdad? Y el Señor nos llama en el Salmo capítulo 115 versículo 1, que para los que conocen la escritura, el Salmo 115 habla acerca de la idolatría. El Salmo 115 nos habla acerca de las imágenes que nada son. El Salmo 115 nos dice que las imágenes tienen boca, mas no hablan; ojos tienen, mas no ven, ¿verdad? Tienen manos, mas no palpan; tienen pies y no caminan. ¿Sí lo ha leído? ¿Verdad? Fíjese, mande. Tiene oídos y no oyen, ¿verdad? Así dice Salmo 115. Pero antes de que el Salmo 115 hablara de la idolatría, empieza diciendo algo bien interesante. Dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros.
sino a tu nombre da gloria. Porque, hermanos, el inicio de la idolatría comienza con la exaltación del ser humano. Cuando, ¿verdad?, nosotros vemos en las deidades los atributos humanos. ¿Quién hizo a quién? ¿Nosotros hicimos a Dios o Dios nos hizo a nosotros? Sin embargo, la sociedad y la filosofía nos muestran o nos dicen que los hombres crearon las deidades. El salmista nos dice también en el capítulo 100 de Salmos, nos dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso en el Salmo 115 el salmista nos dice: no es a nosotros, oh Señor, no es a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hermanos, nosotros tenemos identidad en aquel que nos creó. Nosotros tenemos identidad en aquel que nos formó y nos hizo. Ese es nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender, cuidado con la exaltación, cuidado con el humanismo, cuidado con ello, porque una de las cosas que el Señor, ¿verdad?, que el diablo le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad?, fue precisamente: ustedes serán como Dios cuando coman de ese fruto. Les dice: ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Allí en Génesis capítulo 3 encontramos esa historia, ¿verdad?, haciéndolos igual que a Dios. Es decir, la exaltación de los atributos humanos por encima, ¿verdad?, de la exaltación a Dios. Amén. Entonces, aguas con este brillo idolátrico. Si brillemos, pero no en ese sentido. ¿Cómo tenemos que brillar nosotros? Bueno, con el brillo de Cristo. El brillo en el cristiano, hermanos, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver más con la decisión del servicio, del amor, del perdón, de la fe, de proyectar a Jesús a través de tu vida. Eso es brillar. Brillar, hermanos, siendo cristianos, es decir: yo te perdono. Que cuando una persona, ¿verdad?, te hace un mal, tú digas: te perdono. Imagínate tú decirle a una persona que te ha lastimado, que te ha ofendido, que ha dicho chismes de ti, que ha manipulado, que tú digas: yo lo perdono. Bueno, hay que ser sabios, ¿verdad? Porque si tú vas con esa persona que está diciendo chismes y cosas de ti, y tú vas y él no te está pidiendo perdón, y le dices: ¿sabes qué? Yo te perdono. Lo ve como un sentido arrogante, ¿verdad? Y va a decir: yo ni te estoy pidiendo perdón. Pero cuando tú vives el perdón en tu propia persona, tú brillas. Tú no te das cuenta, pero tú brillas. Y las personas, aunque tú no les digas que los has perdonado, se dan cuenta que los perdonas y brillas. Cuando tú amas, ¿verdad?, sin importar la persona que sea, cuando tú amas a las personas, cuando amas al prójimo, que recuerde que la palabra prójimo quiere decir próximo, el que está cerca de ti, ¿verdad? Cuando tú amas a tu prójimo, ¿sí?, aunque no le digas yo te amo, tú brillas. Brillas. Entonces no tiene que ver con la exaltación de los atributos que yo tengo. Porque alguien puede decir: brilla, Isaí, tocando el piano y cantando alabanzas con esa hermosa voz que tienes, y empezar a exaltar los atributos que yo tengo o que pienso tener, aunque no son para tanto. Pero cuando alguien empieza a decirme que brille con esa maravillosa voz y esa manera tan espectacular que toco el piano, si me la creo, hermanos, entonces te voy a decir algo: dejo de brillar. Porque entonces la adoración, como decía el Salmo 115, es hacia mi persona. Y entonces, ¿qué crees que va a empezar a suceder, verdad, con este hombre que le dicen que canta o que toca muy bonito, verdad, o que predica? Se va a empezar a levantar. Y entonces, familia, viene la soberbia. Y la soberbia no brilla. La soberbia opaca. La soberbia apesta. ¿Me explico? Ojo con eso. Y no estoy hablando, hermanos, de perder nuestra dignidad o tener baja autoestima, o no saber, ¿verdad?, aquellas cosas, talentos y dones que el Señor ha puesto sobre nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos que esas virtudes que tenemos son puestas por Dios,
que esa habilidad que tú tienes para jugar al fútbol, que esa habilidad que tú tienes para hablar en público, que esa habilidad que tú tienes para hacer, para crear, para dibujar, para entablar comunicación, esa habilidad que tú tienes para los negocios, esa habilidad que tú tienes para digamos, hacer crecer un negocio, esa habilidad que tú tienes para la administración, esa habilidad que tú tienes para tocar un instrumento, ¿verdad? Todas esas habilidades que tú puedes tener para diseñar, para trabajar, para observar, para crear, son puestas por Dios. Entonces, ¿verdad? No corres el riesgo de caer en la soberbia. El brillo de Cristo tiene que ver con esto, con entender que Él está por encima de todas las cosas. Tiene que ver con la decisión del servicio. Del servicio. Hermanos, porque a veces sucede, ¿verdad?, que pensamos que nosotros no podemos servir a los demás, porque yo soy más. A mí no me hace más el ser pastor. A mí no me hace más, hermanos. O sea, tengo una esposa hermosa, pero no por eso soy más que ustedes. O sea, lo que yo pueda tener no me hace más que los demás. No me hace más el tener, no lo hace más a usted el tener un hermoso carro. No lo hace más a usted el tener un estudio. ¿Sabe qué lo hace más? El servir. El servicio. El dar a los demás, el darse por los demás, el amar a los demás, el perdonar a los demás, la fe que usted puede tener en Jesús, ¿sí? La fe de proyectar a Jesús a través de tu vida. Eso es, hermanos, lo que realmente hace algo en nosotros. En serio, porque cuántas veces no te has topado una persona que es poderosa y que tú la tienes en grande estima, pero, ¿verdad?, es una persona rencorosa. Pero esa persona es una persona que no sirve a los demás, es orgulloso. Tu artista favorito, y cuántas veces hemos visto, ¿verdad?, que el artista, alguien se quiso tomar una foto con el artista, ¿verdad?, con Messi, ¿verdad?, o con Cristiano Ronaldo, ¿verdad?, e hizo una cara fea y dijo: no, quítate, o lo aventó. Y entonces, hermanos, eso vino a opacar su brillo. ¿Sí o no? El brillo va más allá. El brillo de Cristo tiene que estar en nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Cómo brillar? Bueno, cuando un objeto es nuevo, unos zapatos, un coche, pasa por un proceso de creación. Jesús le dice a Nicodemo que para volver a brillar, ¿qué necesita hacer? Nacer de nuevo, ¿verdad? Cuando usted se compra unos zapatos, miren, estos zapatos no son tan nuevos, ¿verdad? Esto me lo regaló mi cuñada por diciembre y ese asunto. Oh, hermanos, nuevecitos, bien bonitos que estaban. Todavía, ¿verdad?, porque todavía no me los he puesto tantas veces, nuevecitos. Cuando usted se compra un coche nuevo, ¿a poco no brilla bien bonito? Digo, a menos que sea color mate, pero brilla bien bonito, ¿sí o no? Por ser nuevo. Jesús le dice a Nicodemo que para volver a brillar necesita volver a nacer. ¿Tú sientes que has perdido tu brillo? ¿Sabes qué necesitas? Nacer de nuevo. Repito, si tú sientes que has perdido tu brillo, tú lo que necesitas es nacer de nuevo. Cuando un objeto es usado, ¿verdad?, y ya no brilla, entonces necesita entrar a un proceso de restauración para poder brillar. Si tú viniste a Cristo, le entregaste tu vida a Jesús, te hizo un hombre o una mujer nueva, pero te alejaste como el hijo pródigo. Caíste en drogas, caíste en alcohol, viviste una vida de promiscuidad sexual, te sientes sucio, te manchó lo que hay alrededor. ¿Sí? Volviste a caer en pecado, te contaminaste con el chisme, con la mentira, con el robo, con la envidia. Hiciste algo que sabes que es
incorrecto delante de Dios, y eso es algo que hiciste manchó tu corazón. ¿Nos ha pasado alguna vez, hermanos? Levanten la mano. Yo soy el primero en levantar la mano, ¿verdad? Porque nos ensuciamos en el camino. Nadie estamos exentos de ello. Cuando un objeto es usado y está maltratado, debe de pasar por un proceso de restauración para poder brillar. Y para ello necesitas primero limpiarlo, ¿verdad? Como una casa, dice aquí. Sí, el día de ayer ya estos zapatos que eran nuevecitos se me mancharon. Y entonces los limpié, ¿verdad? Los limpié. Hoy no los limpié. Como ayer ya los había limpiado, me confié. Pero se necesita limpiarlos. ¿Sabes qué es lo que necesita hacer Dios con nosotros para poder limpiarnos, hermano? Y la palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Fíjese qué bonito. Él dice que vayamos a la cruz, que tomemos de su agua, porque Él nos limpia. Necesitamos lavarnos como a un plato, tallarnos, ¿verdad? Limpiarnos, hermano. Pero a veces eso duele, ¿sí o no? Cuando te tallan, ¿verdad? Cuando te van a lavar, que tienes una herida, ¿verdad? En tu cuerpo, te tienen que lavar y te tienen que tallar. ¿Duele? Desde luego. ¿Alguna vez te hiciste una cortada profunda? ¿Alguna vez te descalabraste? Seguramente fuiste al doctor y el doctor te tuvo que lavar. Y a veces te talla. Y cuando hay infección, te raspa inclusive. ¿Sí o no? ¿Duele? Sí duele. Pero necesitamos, hermanos, para estar sanos, para volver a brillar, necesitamos limpiarnos y necesitamos lavarnos. De hecho, el texto en Isaías dice: lavaos y limpiaos, quiten, ¿verdad?, de ustedes el pecado, la mancha. Y número 3, necesitamos pulirlo. Ahora que me limpié, me pasé ¿Ustedes se acuerdan? Porque ahorita ya es bien fácil. Ahorita en Aurrera hay unos abrillantadores de volada. Pero anteriormente, cuando ibas a un bolero, ¿quién llegó a ir a un bolero? ¿Verdad? Sí, no. Allá como por los años, ¿verdad? Ahí en los arcos de Plaza de Armas, a mí me gustaba ir ahí en Plaza. Sí, me sentía como el jefe. Así me sentaba en esas sillotas grandotas, bien bonitas. Ponía mis pies en te daban el periódico. Iban puros trajeados. Cuando iba me ponía traje nada más para sentarme ahí, ¿verdad? Los que iban al gobierno ahí del municipio, al gobierno del estado, hermano. Y me sentaba ahí y ponía mis zapatos, ¿verdad? Y el bolero empezaba primero. Te echaba jabón de calabaza o jabón. Y luego, después de que echaba el jabón, ¿verdad? Ustedes saben el proceso, ¿verdad? Con una franelita, ¿verdad? Todavía no, ese era al final. Te limpiaba y luego te pintaba, ¿verdad? Y luego te le echaba pintura. Y luego, o sea, te tallaba. Bueno, primero te tallaba, luego te limpiaba, te ponía la pintura, luego te cepillaba, luego le ponía una crema. Y al final de la crema, con otra franelita, ¿verdad? Le hacía, y era cuando hasta que brilla, y te lo dejaba pero bien bonito. Hermanos, el Señor hace eso con nosotros para que brillemos. Pero el proceso duele. A veces el proceso duele. Si estamos dispuestos, porque hay quien ya no quiere brillar. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona no brilla? Está enojada, tiene rencor, tiene amargura, no busca el crecimiento. Aguas, ya no ama como antes, no tolera como antes. Antes alguien lo ofendía de la iglesia y no le hacía: no, yo te perdono, hermano. Ahora lo ofenden y se enoja, ¿verdad? Aguas con eso. Aguas. Tenemos que brillar, tenemos que ir al Señor, hermanos, para brillar como Él. Pero no solo eso, hermanos. En el caso del texto inicial vemos 3 formas de brillar. Primero, lavados por su palabra. Fíjense, ¿se acuerda que a qué subió? Y ahorita voy,
¿A qué subió Moisés al Sinaí? ¿Qué subió a recibir? Sus mandamientos. No puse el Salmo 119 para que usted lo buscara en la Biblia. Lo iba a poner, pero dije no. 119:9 y Juan 17:7. ¿Qué dice? Usted que trae Biblia. Los que no traen, júntense con un cristiano. ¿Verdad? Se siente feo, pastor, no diga eso. Traiga su Biblia. Si la trae en el celular, ábralo en el celular. Pero hermanos, ¿verdad? Compre su Biblia, acuérdese, gastamos miles en el celular. 500 pesos de una Biblia se nos hace carísima. No, hermanos, esta palabra no tiene precio. Cómprale Biblia a sus hijos. Ahorita lo digo porque como ya mis hijos todos tienen Biblia, ahora lo digo con más autoridad. Hermanos, tenemos una Biblia ahí. A ver, hermano, tráigase la Biblia que tenemos ahí en la nueva. Tenemos una Biblia manga para que los que quieran llevarse. Y tenemos una Biblia cómic, pero esa la tienen prestado aquí con los muchachos. La Biblia cómic está bien padre. Ya tiene Salmo 119:9. ¿Qué dice? Díganlo fuerte. Esta no es la Biblia, ¿verdad? Obviamente. Pero mire, acabamos de comprar esta Biblia. En una ocasión yo le presté esta Biblia a una jovencita que iba llegando a la iglesia. No leía la Biblia. Y cuando leyó esta Biblia, que es manga. Sí, a ver chicos, ¿cuál es la diferencia entre la manga y el cómic? Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, sí, los dibujos. ¿Qué más? Que el manga es japonés y el cómic es occidental, ¿verdad? Es de Estados Unidos. Esta es manga. Este es el puro Nuevo Testamento de los evangelios, ¿verdad? De Jesús. Está bien padre, mire. Ahí está, acérquense con el hermano, se presta. Sí, es de la biblioteca, tienen que regresarlo, no robarás, acuérdense. Digo porque sí. Ok, Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Se fija? ¿A qué fue Moisés arriba en el Sinaí? A recibir las tablas de la ley. ¿Se fija por qué es importante que tenga su Biblia, hermanos? Juan 17:7. ¿Qué dice Jesús? En la oración al Padre, Jesús dice lo siguiente acerca de sus discípulos. ¿Qué dice? Ay, me equivoqué. Jesús orando dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe cómo puede brillar usted, hermano? Leyendo la Biblia. Lea la Biblia. Aparte de amar y todo lo que dijimos, porque la Biblia es la que va a poner en usted, el Espíritu Santo, ¿verdad? Le va a recordar lo que la palabra de Dios dice y usted va a ser movido a hacer lo que su palabra dice. Lavados por su palabra. Con buscarlo, Moisés ayunó, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice que estuvo ayunando ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Eso lo hizo brillar. ¿Y dónde estaba? En su presencia. Hermanos, la lectura de la palabra, el ayuno, la oración, estar en la presencia de Dios nos lleva a brillar. Nos lleva a brillar, familia. Tenemos que brillar nosotros como creyentes. Pero si alguien dice: ¿por qué yo no cambio? Sigue siendo igual. Porque dejaste de leer la palabra de Dios. Y cuando dejas de leer la palabra de Dios, cuando dejas de ayunar y de orar, cuando dejas de buscar la presencia del Señor, cuando dejas la vida loca. ¿Qué dijimos que era la vida loca? Lectura, oración, congregarme y ayuno. Esa es la vida loca. L de lectura, O de oración, C de congregarme, comunión, y A de ayuno. Hermanos, si descuido esa parte, no voy a brillar. ¿Sí? La presencia de Dios, hermanos,
no está avivada en mi corazón. Y entonces me convierto igual que las personas que están en el mundo. Soy una persona igual de chismosa, igual de rencorosa, igual de soberbia, igual de mal hablada. Se me empiezan a salir de vuelta las malas palabras. De vuelta quiero volver a hacer lo que hacía en el pasado. ¿Por qué, hermanos? Porque he dejado mi relación con Dios. He dejado de ir al Sinaí, ¿verdad? El Sinaí puede ser, hermano, tu cuarto de oración. El Sinaí puede ser esta iglesia, este templo. El Sinaí puede ser al lado de tu cama. Dejas de ir al Sinaí a buscar la presencia de Dios. Dejas de ir al Sinaí a leer la palabra. Dejas de ir al Sinaí, hermanos, a meterte en ayuno y oración. Y entonces, familia, empezamos a alejarnos del Señor. Y entonces, familia, nuestra espiritualidad baja. Empezamos a parecernos más al mundo. Y el mundo, hermanos, el mundo está cansado de eso. Qué triste es ver cristianos que parecen más del mundo, hermanos, más personas que no son cristianas y que han olvidado el principio. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Al día de hoy tenemos cristianos pensando que el aborto está bien. El día de hoy tenemos cristianos pensando que andar en bailes, hermano, está bien, que emborracharse está bien. Bueno, no dicen que emborracharse, pero sí pueden tomarse algunas cervecitas ahí en su casa, ¿verdad? Y hermanos, pensando, hermanos, que hay cosas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Que las filosofías se meten en la cabeza, hermanos, y decimos, pero déjalo. ¿Qué tiene que sean hombre y hombre, mujer y mujer? Acabo, amor es amor. Love is love. Amor es amor. Hermanos, ¿por qué empezamos a pensar como el mundo? Porque empezamos a contaminarnos con las cosas del mundo. Porque dejamos de ir a la cruz. Porque dejamos de ir al Sinaí, a la presencia de Dios, donde está su palabra, donde está su Espíritu Santo. Dejamos de buscarlo. Y entonces, hermanos, nos parecemos nosotros más a ellos en lugar de ellos parecerse a nosotros. Pero hoy te vengo a decir, brilla, brilla. Hemos sido llamados a brillar. Tú y yo, familia, hemos sido llamados a brillar. ¿Amén o no amén? Vivamos el brillo. Gloria a Dios. Mire, qué increíble, ¿no? ¿Cómo verían ellos a Moisés? Yo veo esa imagen. ¿Ajustaste la imagen, verdad, Robert? Ay, muy bien. Es la original, ¿verdad? O sea, es que luego yo descargo unas imágenes, pero ellos se van a no sé dónde y me descargan las imágenes originales. Y mira, estas son más padres. La que yo estaba como muy pixeleada. Entonces, miren, luz del mundo. Mateo 5:14 dice: vosotros sois. Esa se lo sabe, ¿verdad? No se refiere a una iglesia que se llama así, no, hermanos. Eso no somos de ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Una ciudad asentada. Fíjese todo lo que dice. Una ciudad asentada, ¿dónde? Sobre. Ojo con eso, la palabra sobre un monte. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone, ¿dónde? Debajo de un cajón, sino sobre el candelero, arriba del candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz, ¿dónde? Delante de los hombres, para que vean nuestras buenas, no malas obras, buenas obras, ¿verdad? Hermano, qué triste. Y dice, bueno, es que yo pienso en esto, qué triste, hermanos, que a veces la gente dice, y eso que se dice cristiano. No, cuidemos. Cuando alguien nos lo diga, hermanos, cuidemos nuestro corazón. Algo tal vez estamos haciendo mal. Y tal vez lo hacen para acusar, tal vez, porque a veces sucede. A veces la gente lo hace solamente para acusar. A veces, ¿verdad? Nuestros padres nos dicen, o nuestros hijos nos dicen, o nuestro jefe, o nuestro esposo o esposa, ¿sí? Y eso que eres cristiano. Digo, hay veces en las que solo lo hacen como acusándonos. Pero hermanos, seamos honestos con nosotros mismos en saber si solamente es una crítica o acuse de la persona, o si realmente estamos fallando en algo. Y glorifiquen a nuestro Padre
que está en los cielos. ¿Para qué brillar entonces? Fíjese lo que dice aquí. Bueno, luz brilla fuertemente en este mundo. La luz brilla fuertemente en este mundo oscuro. Fíjese, número 1, iluminamos al mundo. En medio, hermanos, de la oscuridad somos la suma, fíjese, la suma de muchas pequeñas luces que pueden iluminar una casa, una colonia, y un país. No dice país ahí, pero puede iluminar el mundo. Fíjate, eso somos nosotros. O sea, hermanos, si yo estoy alumbrando solo en este lugar, ¿sí? En un lugar oscuro la luz brilla más, ¿sí o no? La luz brilla más. Pero si soy yo y luego llega alguien más brillando, el lugar se ilumina más, ¿sí o no? La oscuridad empieza a ceder. Pero luego llega otro y otro y otro, hermanos, y de pronto somos 100 personas iluminando en este lugar. El impacto es mayor. ¿Sí? Entonces, iluminemos, ayer era la palabra, iluminemos al mundo. Nada más que me hizo corrección. Iluminemos al mundo. No somos uno, hermano. Hubo uno que nos encendió. ¿Quién fue? Cristo. Jesús él era la llama, hermanos. Y Él puso su fuego en mi corazón, el fuego del Espíritu Santo. Y lo puso en ti, y lo puso en ti, y en ti, y en cada uno de nosotros, para que desde donde nosotros estemos, iluminemos, para hacer sal en la tierra y luz del mundo. Ilumina arriba. En el texto que veíamos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada, ¿dónde? Sobre un monte. Sobre un monte. Usted ha venido seguramente en carretera y de noche a lo lejos puede ver arriba de un cerro lucecitas, ¿sí o no? Y se ven claritas. En el día esa casita tal vez ni siquiera la hubiera visto. ¿A poco no? Pero en la noche una luz en un monte, en un cerro, hermanos, ¿sí? Puede identificarse perfectamente bien, porque la luz ilumina o se hace notar más en medio de la oscuridad. Está sobre, ilumina arriba. Dios nos hizo antes no leí la última parte de la primera del número 1. Cuando hubo tinieblas en Egipto, ¿qué sucedió? Las casas de los hebreos estaban con luz. Aquí tenemos luz también. ¿Dónde está luz? Pero esa es otra luz. Tenemos 2 luces. Tenemos 2 hermanas que se llaman luces. Pero fíjese, cuando hubo tinieblas en Egipto, la casa de los hebreos tenían luz. Tinieblas en Egipto, luz en las casas de los hebreos. Hermanos, el mundo puede estar en oscuridad, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi casa va a iluminar la luz de Cristo. Amén. Den un aplauso al Señor fuerte. El mundo, hermanos, estará convirtiéndose en Terian, pero nosotros no. Nosotros somos luz. Ilumina arriba. Dios nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Ilumina arriba. Dios nos pone sobre, no debajo, sino sobre. Un foco está arriba o abajo normalmente. Arriba, está sobre, ¿verdad? El foco lo pones arriba. ¿El sol dónde está? ¿Arriba o abajo? Bueno, interesante. Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Estamos alumbrando desde arriba. Número 3, no escondas la luz, no en un cajón, no en lo secreto, no en lo oculto. No lo hagas. Jesús dice eso. Jesús dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿No? ¿Verdad que no? Tú no escondes la luz. Si tú prendes un foco, ¿para qué es? Para que se vea. Si el Señor te encendió a ti, ¿para qué te encendió?
¿Para ocultarte o para que alumbres? Para que alumbres, para que la gente te vea. ¿Sabes por qué el Señor te llamó a este camino precioso y maravilloso que es el Evangelio? Para que alumbres. Cumple tu propósito de ser luz, porque en el momento que no lo cumplas te vas a sentir desdichado, triste, depresivo. Porque hay gente, porque hay cristianos que tienen depresión. ¿Por qué, hermanos? Porque no están brillando, porque ya no son luz. Por eso encuentras cristianos que ya, hermanos, tan tristes, amargados, enojados con el mundo. ¿Por qué? Porque han dejado de brillar. Está interesante, ¿verdad? Es triste, pero así lo es. No escondas tu luz. Número 4, ¿dónde lo pone? En el candelero, visible, hermoso. Lo adorna. ¿El candelero era de qué? ¿Se acuerdan? De oro. En el tabernáculo era de oro. Hermoso, ¿sí? Imponente. Así el Señor quiere hacernos a nosotros, hermanos, pero no por nosotros mismos, sino por Él. Primero alumbra a tu casa. Así dice así el texto, ¿verdad? ¿Qué dice? Y alumbra a todos los que están en casa. ¿Alumbras en casa o eres oscuridad? Porque hay gente que es candil de la calle y oscuridad de su casa. Fíjense qué tremendo es esto. Y el texto nos dice que primero debemos de alumbrar ¿en dónde? En la casa. Tienes que alumbrar en la casa. ¿A quién? A tu esposa o a tu esposo. Tienes que darle un buen ejemplo de lo que es ser un hombre, una mujer íntegra que ama, que perdona, ¿verdad? Que busca la presencia del Señor, que lee las escrituras, ¿verdad? Una persona con temor de Dios. No digas ya ves, piensa en ti. Antes de que digan, ¿verdad? Ya ves. Bueno, lo bueno es que no había nadie, estaba leyendo. Pero antes de que digas ya ves, piensa en ti. ¿Estás siendo luz en tu casa con tus hijos? O les dices a tus hijos no mientas y mientes. O les dices a tus hijos no tomes y tomas. O les dices a tus hijos no fumes y fumas. O les dices a tus hijos sujétate, ¿verdad? A tus padres, pero tú no te sujetas a tu marido. Y tu marido no te sujetas a Dios. ¿Me explico? No distribuyas responsabilidades. Adopta tu responsabilidad. Alumbra tu casa, tu familia. ¿Sí? Alumbra tu segunda casa, tu escuela, tu trabajo. Ahí donde estás, alumbra. Qué precioso es esto, ¿no, hermanos? Entonces, alumbra adelante, porque dice, ¿cómo dice el texto? A ver, para que vean, no, dice, así alumbre nuestra luz, ¿cómo? A ver, léalo, así alumbre nuestra luz, ¿qué? Delante de los hombres. ¿Por qué dice delante de los hombres, hermanos? Porque tenemos que ser lámpara. La palabra de Dios no dice lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos va alumbrando adelante. Pero nosotros también somos luz para aquellos que no saben por dónde caminar. Hermanos, si alguien te pide un consejo, ¿sí? No le digas divórciate, dile busca al Señor. No le digas golpéalo, dile busca en la palabra, ama, ¿verdad? Respondamos, seamos una guía para los que no conocen de Cristo. Alguien dirá, yo sí sé qué decirles. Yo les digo, vayan con el pastor. No, porque si Dios te puso a ti para ser guía de los demás, o sea, no me puso a mí. Si Dios hubiera querido, me hubiera hecho amigo de tu amigo. Ahora sí estoy aquí para ayudarles en ese proceso, ¿verdad? Por eso es importante que tú conozcas la palabra. Porque tú eres la persona que Dios ha puesto en el camino de esa persona que tiene necesidad, para que tú ores por ella,
para que tú le aconsejes a esa persona, para que tú lo guíes a Cristo. Alumbra delante de los hombres, sé un ejemplo, dales palabra de Dios. Qué precioso. Brilla, iglesia, alumbra, enciende a otros. Por eso dice el texto, para que ¿qué? Mire, para que vean nuestras buenas. Oh, pero si ven, ¿verdad? Que no, pues tú te dices cristiano, pero eres bien borrachote. Vives en fornicación o en el adulterio, ¿verdad? Eres cristiano, pero pues maltratas a tu esposo, maltratas a tu esposa. Eres cristiano, no te sujetas, pero pues no vas a la iglesia. Eres cristiano, cristiana, pero pues también están todos cotorreando. Y yo voy a decir algo, esta palabra me está, en esta semana, hermanos, yo tuve una prueba. El Señor me probó. Y no solo me probó, hermanos, el enemigo, bueno, ya esa parte fue, yo se lo platicé a mi esposa. El enemigo se me fue metiendo poquito en poquito. No, nada de pecado así, no se preocupen. Es el pastor, ¿qué andaba haciendo? Y les hasta pusieron atención, ¿verdad? A ver en qué había fallado el pastor. Hasta se quitó el sueño, ¿verdad? Pero hermanos, el enemigo me puso una así, miren, o sea, que me fue llevando y luego me puso el pie para que cayera en la misma que él me puso. Y fui al Señor, hermano, le dije, Señor, perdóname, porque mira, ya cuando acordé, y no es algo que, les digo, como cuando es que el diablo te anda cazando para avergonzarte, y es lo que hizo esta semana el diablo conmigo. Pero eso me ayudó también a ver otras cosas, otras áreas en mi vida y en mi corazón. ¿Por qué te lo digo? Porque sea perfecto yo no. Tampoco, repito, tampoco ando diciendo que ando, porque van a decir, que al cabo que el pastor peca, pues yo también. No estoy hablando de eso. No, hermanos, tenemos que guardarnos en santidad para el Señor. Tenemos que tener discernimiento. Y gracias a Dios, bueno, el Señor me libró y me dio discernimiento también. Pero fíjese qué tremendo es esto. Dice, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, para que tu pasión encienda a otros. Para que tu pasión encienda a otros. Para que la gente diga, wow, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella. Así, que ama a su esposo, que ama a su esposa, que ama a sus hijos, ¿verdad? Que proyecta a Jesús, que no se la pasa quejando a cada rato de todos, ¿verdad? De sus jefes. Mis jefes, no, ojalá, pero se va a ir al infierno. Hermanos, el Señor, ¿verdad? Quiere que nosotros encendamos la vida de los demás, que la demás gente glorifique a Dios por nuestras acciones. Qué hermoso esto. Qué confrontativo, claro, que también confronta. Y para predicárselo a usted, a mí me confrontó sabiendo. Yo creo que el enemigo debe haber dicho, va a dar el tema del brillo, porque ya había dicho yo que iba a dar el tema de brilla. Había dicho, le voy a poner una zancada, pero nos cuenta, ¿verdad? Con que vencimos, que fuimos a Dios, hermanos, y que sabemos que encontramos en el perdón. Hermanos, no dejes que te avergüence el enemigo. Brilla. El brillo que intimida. Déjate, te platico que hace unos años, precisamente, bueno, ya se fue la hermana Selene, pero dice la hermana Selene, es que yo te veía, Isaí, y decía, nos ha platicado a mi esposa y a mí, dice, y yo veía como que algo brillaba en ti, algo, decía yo, hermanos. Y después como de 8 años que estuvo trabajando conmigo en una escuela, no, a lo mejor menos, como unos 4 años, como unos 3, 4 años. Dije 8, pero me remonté a más tiempo. O no sé, yo ya había pasado un buen tiempo, hermanos, porque se cambió de escuela y nos marcó. Porque decía, bueno, quería que estuviera aquí para no echar mentiras, que no dijeran, el pastor. Pero, como ahorita estaba. Pero hermanos, que cuando brillas, y yo te voy a decir algo, ahora ella también brilla, porque a ella le han dicho lo mismo, oye, tú tienes algo que no sé qué sé yo. Y no en el área, sino hay una paz en tu vida.
Y yo sé que algunos de ustedes se los han dicho, que dicen: oye, es que tú eres diferente, hay algo en ti, has de ser Aries. No, no sé. Luego la gente dice eso. A mí me han dicho: has de ser. Luego le digo, no, es que no es eso. Es Jesús en mi vida. Es Jesús en mi vida. Brilla, iglesia. El brillo y la intimidad. Perdón, el brillo que intimida. Estoy casi terminando. La luz es agradable para aquel que no le gusta estar ¿en qué? En la oscuridad. Así es. La luz es agradable para aquel que no le gusta, ¿verdad? Sí, voy ahí, sí. La Biblia nos dice que el brillo era tan fuerte que tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Se acuerdan del texto? Tuvieron miedo. Fíjense que hace unos domingos vino una persona aquí a la iglesia y pasaron, eran dos personas, llegaron, y una de esas personas, así como llegó, se fue y dijo: es que sentí miedo, sentí algo. Hace un tiempo llegó una persona que practicaba brujería, hechicería. No todos reaccionan de la misma manera, pero llegó esa persona, hermanos, y sentía que se ofuscaba, porque la presencia de Dios, hermanos, sí, está presente cuando usted y yo adoramos al Señor. Por eso es importante que cuando nosotros estemos aquí en el servicio, usted adore a Dios, hermano, porque si alguien es libre y usted está así, se le va a meter el diablo a usted, se le mete el chamuco, hermano. Los demonios brincan de un lado a otro. Cuando hay una persona que no está adorando a Dios, se le sale a uno y se le mete al otro. Adore a Dios, ¿sí? Adore a Dios. El brillo intimida. La luz es agradable para aquel que no le gusta estar en la oscuridad. Pero si usted abre la ventana de un cuarto, ¿sí?, a una persona que trabajó de noche, que tiene cortinas oscuras, ¿qué pasa? ¿Le ha pasado? Que se durmió noche, ¿verdad? Joab, ¿verdad? Y luego que te tocó trabajar de noche, y Jessica le hace: abre las ventanas, ¿verdad? Parecemos vampiros. Así sucede con una persona, familia, que está en la oscuridad. Cuando la luz brilla, yo te voy a decir algo: cuando tú empieces a brillar, a algunos les va a empezar a molestar que tú no digas malas palabras. Yo tenía unas compañeras en una escuela que eran súper albureras, mujeres. Llegó una compañera al trabajo que pues le gustaba tomar y era súper alburera. Las de ahí eran más tranquilillas. Y cuando llega, todos empezaron a entrarle al ambiente de ella. Súper alburera, o sea. Y hermanos, de repente estamos platicando, un compañero, alguna otra, dos compañeras, dos, tres. Y entonces llegaba ella queriendo hacer albur y decía: ay, no, espérense, es que me da pena aquí con él. Y todos los demás les decían: espérate, aquí está el profe. O sea, yo digo: wow, gracias, Señor. A mí me da gusto, hermanos, sin ser pastor todavía. Ahora en el pastoral, pero a mí me da gusto que la gente le piense para decir una mala palabra cuando estoy yo. Y yo nunca les digo: cállate. O sea, cuando alguien viene y habla malas palabras, no les digo nada. Pero que cuando llegan y: no, espérate, no, el profe no dice malas palabras. Aguas, hermano, estás siendo de influencia positiva en la vida de esas personas. Celo no de celar. Sé una persona, ¿verdad?, que impacte la vida, que brilla. Pero a algunos les va a molestar. Algunos van a decir: es que no, me cae gordo que no diga malas palabras, me cae gordo que no tomes. La luz es agradable para aquel que le gusta estar en la luz. Pero al que le gusta estar en la oscuridad es desagradable, le molesta que le brillen. Entonces, la luz natural le molesta ¿a quién? Al que está dormido, al que vive de noche, al que ama la oscuridad. Malaquías habla del sol de justicia, porque aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué? De aquí decimos ya que luego la hermana Zulema, luego digo que de juego decimos que en la célula ya les dice a algunos estopas, ¿verdad? Cotorreamos ahí con los muchachos: estopa, mira, te andas portando mal, estopa, vas a arder, ¿verdad? Ya, aquí hay estopas, hermanos.
No, ¿verdad? ¿Qué hacen esto? ¿De volada se prendían o qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué de todas las? ¿Cuál es la interpretación exegética y hermenéutica del tema? Pero fíjese, hay que cuidar, hermanos. Serán estopas aquel día. Vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará ni raíz ni rama. Perdón, no dejarán, o sea que serán quemados. Mas ustedes, los que temen mi nombre, ¿qué dice? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria a Dios. Aquí danzamos y saltamos como becerros de la manada. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, sí, aquellos que viven en la presencia del Señor, hermanos, no se queman así como esos. Ardemos en el Señor, pero no se queman. ¿Se acuerda como que habían 3 jóvenes? ¿Se acuerda? Que fueron echados en un horno de fuego por no obedecer el edicto del rey. ¿Se acuerda? Por no adorar. Y fueron echados al horno de fuego. Y eran 3, y cuando los metieron, dice que cuando abrieron el horno, todos se quemaron, pero ellos no. Y entraron y andaban caminando, hermano, entre las brasas, y no se quemaban ni sus túnicas. Y dice que había un 4.º hombre que alcanzaban a ver desde lejos y decían: ¿quién es ese? Es como hijo de los dioses. Hermanos, era el Señor caminando entre ellos. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Nosotros podemos arder en el Señor, hermanos, pero no arderemos en el lago de fuego. La luna no tiene luz propia, ¿o sí? No, ¿verdad? Brilla como reflejo de la luz del sol sobre ella. El cristiano vive como reflejo de aquel que es el sol de justicia. Este es Jesús. Mire qué bonito. Ahí está. La luna no tiene luz propia. Los cristianos, ya terminamos. Vamos a ponernos de pie. El cristiano debe de brillar porque la luz de Cristo está en sus vidas. Somos el reflejo de la luz de Cristo en nuestras vidas. Seamos iglesia, brillemos donde estemos. Amén. Y si tú ya has dejado de brillar, dile al Señor que te limpie. Dile al Señor que te sane. Aunque duela un poquito, te voy a decir algo: el final será maravilloso. ¿Quieres pasar a orar aquí con nosotros? Acércate y vamos a orar. Si tú has dejado de brillar, si las situaciones, ¿verdad?, te han mantenido opaca, si ya no brillas como antes, yo te voy a decir algo: tú necesitas el toque del Señor. Ahora, si tú dices, bueno, hay quien dirá: ay, si paso van a decir que dejé de brillar. Pero también quiero invitar a aquellos hermanos que quieran fortalecer su amor y pasión por el Señor. Venga y vamos a decirle al Señor: Señor, yo me comprometo contigo, aviva mi vida. Pero también, ¿verdad?, si tú dices: yo quiero recibir más del Señor, quiero, ¿verdad?, reflejar el amor de Cristo en mi vida, pásale, vamos a orar. Acércate. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ven, acércate. Vamos a decirle al Señor, vamos a comprometernos con Él y decirle: Señor, me comprometo a brillar donde quiera que yo esté. Me comprometo, Señor, a que tu luz brille en mi corazón. He fallado, he pecado. Puedes hacer esta oración conmigo si tú, ¿verdad?, no has nacido, si tú necesitas nacer de nuevo, si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo te invito a que le digas a Jesús que te haga un hombre nuevo para que brilles. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, di conmigo: hoy estoy delante de ti reconociendo que te necesito. Señor, he fallado y he pecado. Señor, he dejado de brillar. Hoy te pido que me perdones. Hoy te pido, Señor, que nazcas en mi corazón, que me hagas un hombre, una mujer nueva, porque he dejado de brillar. Señor, toca mi corazón, toca mi vida, Espíritu Santo. Te necesito en mi ser. Lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de tu presencia. Necesito, Señor, que vengas a transformar mi vida.
Necesito, Señor, que pulas mi corazón, que pulas mis pensamientos. Aquí estoy, Espíritu Santo de Dios. Dile: Señor, perdóname porque un tiempo me he alejado de ti. Señor, transforma mi corazón, transforma mi vida. Señor, transforma todo lo que soy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, aquí está mi ser. Señor, yo te pido, dile, Señor, que transformes todo lo que soy en el nombre de Jesús. Ayúdame a amar, a perdonar, Señor, que las personas puedan ver el brillo en mi corazón. Señor, te necesito. Hay dolor que me ha dejado opaco. Hay decepciones que me han dejado, Señor, sin brillo. Me han lastimado, tal vez padre, madre, hijos, esposo, esposa. Señor, el dolor ha opacado, Señor, mi corazón. Te necesito. Brilla en mí, Señor. Brilla en mí para poder reflejar tu gracia y tu poder. Brilla en mí para poder reflejar tu amor, Señor, tu bendición. Te necesito, Espíritu Santo. Toca mi vida, dile, toca mi ser. Lléname de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hay situaciones que han opacado mi corazón. Hay situaciones, Señor, que me han alejado de ti. Pero hoy vengo delante de tu presencia. Tal vez ha sido por cansancio, tal vez ha sido por dolor, tal vez ha sido por decepción, Señor, y me he desenfocado de tu presencia. Me he desenfocado de la realidad de Cristo en mi vida. Dile: Señor, te necesito. Transforma mi ser. Tal vez, Señor, las situaciones alrededor, en mi casa, en mi familia, Señor, me han opacado. Pero aquí estoy. Te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Transfórmame. Hazme un hombre, una mujer nueva. Señor, aquí estoy. Lléname de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Háblame, Señor, te necesito. Dile: oh Dios, oh, que venga tu presencia sobre mi vida y transfórmame, Señor. Quiero volver a brillar. Quiero volver, Señor, a ser el hombre, la mujer, Señor, que yo era contigo. Señor, entender, Jesús, que te necesito. Toca mi vida y mi corazón. Y, Señor, haz brillar tu luz una vez más en mí, en el nombre de Jesús. Señor, te necesito a ti. Espíritu Santo, te necesito a ti. Ven a traer paz al corazón, Señor. Ven a traer sanidad al corazón. Señor, te necesito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dame guía, Señor. Ayúdame, Señor, a ser ejemplo. Señor, a ser ejemplo. Ayúdame a amar, a perdonar. Señor, te necesito en mi proceso. Solo tú puedes hacerlo en mi vida. Yo soy imperfecto. Señor, yo fallo. Señor, yo la riego, Señor, en muchas ocasiones. Pero hoy declaro mi necesidad de ti. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Señor. Aquí estoy. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, entender que no puedo desviarme. Señor, entender que no debo desviarme. Enfocarme en ti. Que todo es por ti y para ti. Te necesito. Aviva el fuego del don de Dios que hay en mí. Señor, ayúdame a avivarlo. Señor, a ponerle leña, Señor, al fuego que debe de arder constantemente y que no se debe de apagar.
en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a quedar despedidos. Si pudieran ponerme el texto final, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos proclaman victoria esta semana?